31 cosas de los 70 que ya no existen. Una de las transiciones más importantes en la historia de la humanidad, sino la de mayor entidad, es la que comenzó en los años 1970, con la aparición de la computación personal, y continuó a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI, con otros hitos tecnológicos como el teléfono inteligente y el GPS. Ese cambio entre un mundo analógico relativamente reciente, todavía en la mente de muchas personas, y un universo digital que no para de actualizarse con nuevos desarrollos, ha producido situaciones disruptivas asombrosas. Esta es una de las principales causas de que haya tantas cosas que fueron comunes hace 50 años y ahora ya no existen. Conozcamos esas cosas que sufrieron o disfrutaron los niños, jóvenes y adultos de los años 1970 y que, para bien o para mal, han desaparecido. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La hora de los lentos en la discoteca. Los discos, antros o boliches llegaron a finales de la década de 1950, con sus vinilos para sustituir a las antiguas salas de baile, en las que la música era en vivo. En ese tiempo, el disc jockey era un muchacho mal pagado que ponía los discos, y no las celebridades en las que algunos se han convertido en la actualidad al hacer sus ingeniosas mezclas. Ahora se consiguen en cualquier ciudad bares especializados en determinadas líneas musicales, como rock, jazz y música romántica, que se diferencian de las discotecas porque estas son musicalmente más amplias y cubren la noche poniendo música pop, electrónica, rap, reggaetón, cumbia y otros géneros. En los años 1970 en las discotecas se produjo una transición desde la música que hace moverse mucho a las parejas, que es característica de los antros, hacia temas más lentos, en las que los bailadores se abrazaban para bailar en un ladrillo. Si les tocaba Hey Jude, el contacto con la pubertad ajena era largo. Número 2. Los juegos en descampado. Las ciudades de los años 70 y 80 estaban llenas de trozos de tierra municipal o de nadie donde los niños y jóvenes improvisaban canchas para jugar fútbol, béisbol y otros deportes. Nunca faltaba algún neumático abandonado o un trozo de metal herrumbroso que, si provocaba una herida, obligaba a ponerse la inyección contra el tétano, una enfermedad cuya existencia parecía estar solo en la mente de los adultos. Eran tiempos en los que ni siquiera las grandes ciudades disponían de suficientes instalaciones de uso público para practicar deportes, y las pocas que existían estaban en colegios y clubs privilegiados. De esos potreros llenos de huecos surgieron Pelé, Di Stéfano y otras luminarias del fútbol. Para Vinicius Jr., Bellingham y Lamine Yamal, la historia ha sido muy diferente. Número 3. Grabar las canciones favoritas en cassettes. El cassette es un formato de grabación de sonido que fue muy popular en todo el mundo entre comienzos de los años 1970 y la década de 1990. Fue introducido en el mercado europeo en 1962 por la empresa holandesa Philips y en Estados Unidos en 1964 con el nombre de Compact Cassette como marca registrada. El cassette llegó a ser dominante por la decisión de Philips de licenciar gratuitamente el formato. Muchos melómanos de los años 70 se dedicaban a cazar temas musicales por la radio. Cuando una emisora ponía una canción que les gustaba, activaban la tecla de grabación del radio grabador reproductor, donde ya habían introducido un cassette, virgen o usado, para grabar el tema. En los cassettes usados, la nueva grabación se hacía sobre una preexistente, que se perdía. Número 4. Los teléfonos de paga. El teléfono de paga, teléfono de monedas o teléfono público fue durante décadas un miembro importante del paisaje urbano. Las personas que carecían de una línea telefónica en casa acumulaban monedas para hacer sus llamadas desde uno de estos aparatos instalados en calles, centros comerciales, aeropuertos y demás lugares con afluencia de público. No era extraña la estampa de un teléfono hablante, registrándose apresuradamente los bolsillos en busca del último peso o cuarto de dólar que permitiera mantener la conversación activa, o que alguien que estuviera en la fila lo sacara del apuro, proporcionándole la moneda.
Ya casi no se ven, pero no han desaparecido del todo, y los que existen son gratuitos, ya que el costo de recolectar las monedas los hizo inviables económicamente. Operan en varios países como un servicio para las personas que no tienen teléfonos móviles y para cubrir emergencias, como incendios forestales, que dañen la infraestructura de telefonía celular. Número 5. El aprendizaje de francés. El inglés es actualmente el idioma más hablado del mundo y la lengua universal por excelencia, pero antes de que el habla anglosajona alcanzara su hegemonía, ese mérito pretendió tenerlo, y en cierto modo lo tuvo, el francés. Todavía bien adentrada la segunda mitad del siglo XX, existía el criterio en todo el mundo occidental y parte del oriental de que el segundo idioma para los que no tenían como primera lengua el francés debía ser el habla de Rousseau y no el de Shakespeare. Los mismos ingleses, a la hora de elegir un segundo idioma, optaban por el de Victor Hugo. Durante muchos años, y hasta la década de 1970, varios sistemas educativos latinoamericanos impartieron clases de francés, antes de que el inglés terminara por imponerse. Número 6. Los trabajos a máquina. La máquina de escribir fue la gran aliada de la escritura mundial durante 200 años, hasta que Steve Jobs puso el computador personal al alcance de la mano y las convirtió repentinamente en piezas de museo. Si bien hubo intentos por conseguir la escritura mecánica desde el siglo XVIII, la primera máquina de escribir de éxito comercial fue inventada en 1872 por el estadounidense Christopher Sholes y comercializada por la empresa fabricante de armas y máquinas de coser, Eliphalet, Remington & Sons. Todavía hasta los años 1980, a partir de cierto momento en su proceso educativo, los estudiantes tenían que batallar con una máquina de escribir, tecleando con 2 dedos para preparar los trabajos importantes del liceo y la universidad. Los institutos de formación de personal administrativo enseñaban a teclear con todos los dedos, y las mecanógrafas y mecanógrafos capaces de escribir correctamente 40 palabras por minuto se cotizaban con ventaja en el mercado laboral. Número 7. Todos viendo lo mismo en la tele. En los años 1970, en la mayoría de los países, había solo 2 o 3 estaciones de televisión. Los canales practicaban una verdadera guerra por alcanzar el favor de los televidentes, y la programación era publicada en los periódicos. Las telenovelas eran el principal medio de entretenimiento del público femenino, y como los televisores no estaban al alcance de los hogares pobres, en las casas que contaban con el aparato, se ponían suficientes sillas para que las visitas vieran a sus galanes y actrices favoritas sufrir desde el primer capítulo del drama hasta prácticamente el final de la trama. Con las transmisiones vía satélite iniciadas en los años 1970, el público, especialmente el masculino, pudo ver por primera vez la Copa Mundial de Fútbol, la Serie Mundial de Béisbol y las legendarias peleas de Muhammad Ali contra Joe Frazier. Número 8. Las ventas de alcohol y cigarrillos a los niños. En los años 1970 no había mayor problema en venderles a los menores de edad una botella de una bebida alcohólica o un paquete de cigarrillos, siempre y cuando informaran al vendedor que la compra era para el padre o un hermano mayor de edad. Incluso había profesores que en medio de la clase enviaban a un alumno a la tienda de la esquina en busca de tabaco, y el estudiante elegido cumplía gustosamente con la tarea, esperando ser mejor tratado a la hora de calificar el examen. Hoy todo esto tiene un sonido algo salvaje y simplemente está prohibido vender, servir o regalar alcohol y tabaco a menores de edad, aunque haya muchas maneras de burlar esta previsión. Número 9. Más de 40 por clase. En los años 1970 había cursos de educación primaria, secundaria y universitaria de más de 40 alumnos por clase, y era una verdadera proeza aprender el nombre y el apellido de todos los compañeros. El profesor tardaba un buen rato al comienzo de la clase en pasar la lista y registrar las ausencias, y la entrega de las notas de los exámenes se demoraba días o semanas por la cantidad de pruebas que había que corregir. De las clases con más de 40 alumnos se pasó a las de 30 y tantos, y actualmente los estudios pedagógicos aconsejan en educación primaria un máximo de 25 pupilos por salón. Una investigación del año 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico concluyó que los países con menor cantidad de alumnos por clase en educación primaria, como Finlandia y Japón, alcanzaron resultados académicos superiores. Número 10. Los 2 rombos que mandaban a la cama. Por lo menos en España, hasta 1984, estuvieron apareciendo en la esquina superior derecha de la pantalla del televisor 2 rombos que advertían que a partir de ese momento, en la noche, la programación era para mayores de 18 años.
Estos rombos fueron la señal de irse a dormir para muchos españoles, aunque muchas familias se lo tomaban a su manera, y algunas los consideraban una indebida intromisión del gobierno en su privacidad. Sin embargo, muchos progenitores mandaban a sus hijos menores de edad a la cama zumbando, no bien los rombos se dejaban ver en pantalla. Se suponía que la programación que venía a continuación no era apta para los ojos y los oídos de los menores de 18 años, aunque muchos televidentes adolescentes que ignoraban la advertencia decían que la mayoría de las veces no era para tanto. Número 11. Las bofetadas que arreaban los padres y los maestros. En los años 1970, una buena bofetada propinada por un padre o un maestro no solo era no mal vista, sino que existía la firme convicción de que podía ayudar a un chico o una chica a apartarse del mal camino. Los castigos corporales para promover el buen comportamiento son muy antiguos y ya existían en tiempos del Imperio Romano. Con el tiempo fueron evolucionando desde verdaderos suplicios hasta agresiones más leves. El papel del malo casi siempre lo desempeñaba el padre, que combinaba su símbolo de figura autoritaria con sus mayores ausencias del hogar. Las madres, que casi siempre estaban en casa con los chicos, eran más tolerantes, y si bien muchas utilizaban a menudo la amenaza «te voy a dar», en la mayoría de los casos no terminaban en nada, o a lo sumo en una nalgada. Número 12. Ir a un salón recreativo a jugar un videojuego. Los primeros programas de computación con carácter lúdico, como Nimrod, Oxo, Tenis para Dos y Space War, aparecieron entre los años 1950 y comienzos de los 60, aunque muchos los regatean el nombre de videojuegos, ya que funcionaban en unas máquinas que solo estaban disponibles en institutos de investigación y universidades. Sin embargo, fueron los pioneros de una industria que facturó $246 mil millones a nivel mundial en 2022. Las primeras videoconsolas aparecieron en los años 1970 y durante la década de 1980 se produjo el furor de los salones de videojuegos, que incluían desde grandes espacios luminosos y con aire acondicionado repletos de equipos, hasta lugares oscuros donde los adolescentes, que se iniciaban con el tabaco, podían comprar cigarrillos al detal. Muchas familias consideraban las salas de videojuegos como el primer paso hacia un mal porvenir. Número 13. Los discos de vinilo. Los discos de vinilo fueron introducidos comercialmente por la compañía Columbia Records en 1948, como una versión muy mejorada de los anteriores de 78 revoluciones por minuto, fabricados con goma laca, un material mucho más frágil. Deben su nombre al policloruro de vinilo, el compuesto del que están hechos. Hasta los años 1970, el vinilo fue el rey en la reproducción de música, y muchos hogares tenían en un lugar prominente el aparato reproductor, con el amplificador de sonido y los altavoces, junto a una colección de discos de vinilo que revelaban los gustos musicales de los dueños de casa. Su protagonismo empezó a ser socavado en los años 1980 por los cassettes, y después recibieron el tiro de gracia por parte del disco compacto. El vinilo ha tenido un resurgimiento, especialmente para un público especializado, que califica su sonido como más auténtico. Número 14. Los ladrillos caravista. Los ladrillos a la vista se hicieron tan populares en la arquitectura hogareña de los años 1970, que hasta podía pensarse que todo el mundo se estaba alojando en viejos almacenes. Si a ello se unía una línea de techo en ángulo, el viaje retro se hacía doblemente largo. Fueron una solución arquitectónica como un producto que puede colocarse sin recubrimiento adicional, tanto en exteriores como en interiores. Vienen en distintos tamaños y colores, en base a los aditivos agregados a la masa de fabricación, y pueden cumplir una función tanto estructural como decorativa. Se caracterizan por tener una cara lisa y brillante para poner a la vista, y una opaca que queda oculta. Son resistentes al paso del tiempo, de muy bajo mantenimiento y de excelentes propiedades de aislamiento acústico por su alta masa. Número 15. El cartucho de 8 pistas. Pocos productos simbolizan mejor los años 70 que el cartucho de 8 pistas. Este dispositivo para grabación y reproducción de sonido se basa en una cinta magnética de 6,35 milímetros de ancho, un cuarto de pulgada, y fue muy popular desde mediados de los años 1960 hasta principios de la década de 1980. Fue creado en 1964 por el inventor estadounidense Bill Lear, fundador del fabricante de aviones Learjet, junto con un variado consorcio de empresas que incluía a Motorola, Ford Motors Company, RCA Records y la electrónica Ampex. La presencia de Ford en el consorcio se explica por el valor agregado que daba a un automóvil un formato musical de buena calidad. Su nombre se origina en que la cinta está dividida en 8 pistas o franjas,
cada una capaz de almacenar una señal de audio diferente. Cayeron en desuso primero por los cassettes, más pequeños aunque de menor calidad de sonido, y después por los reproductores de CDs. Número 16. Los pantalones acampanados. Después de décadas de vestir pantalones de bota corriente, su acampanado en los años 1970 enganchó tanto a hombres como a mujeres jóvenes, generando una moda que duró un considerable tiempo. Su lanzamiento es atribuido a la diseñadora de indumentaria británica Mary Quant, la misma que había revolucionado la moda femenina en los años 1960, con la creación de la minifalda, aunque el diseñador francés André Curreau le disputó la paternidad de esta pieza. En los años 70, rockeros, estudiantes y jóvenes en general lucían sus pantalones campana, a menudo con zapatos de tacón alto, que hacían verse un poco más estirados a los chaparritos. Número 17. El Super 8. Antes de los teléfonos móviles, incluso antes de las cámaras de video digitales, las familias de los años 1970 se grababan disfrutando de sus vacaciones o haciendo actividades familiares en películas de formato Super 8. En 1965, Eastman Kodak lanzó al mercado una versión mejorada del formato de 8 milímetros de ancho que llamó Super 8. Fue creado para poner la grabación de imágenes al alcance de la mayor cantidad posible de personas, con mejoras como el cartucho de quita y pon, el aumento de la definición y la automatización de tareas. El Super 8 fue abriéndose mercado durante la segunda mitad de los años 1960, para alcanzar su apogeo en la década de 1970, con un lema comercial que atrajo a muchos compradores: filmar es fácil. Número 18. Los relojes mecánicos de alarma. El primer dispositivo para despertar en un momento específico fue creado en Grecia, cerca del año 250 a.C., y consistía en un pájaro con un mecanismo que sonaba por la acción de la marea cuando subía. El reloj despertador, tal como se conoce actualmente, fue inventado en 1787 por el relojero de New Hampshire, Levi Hutchins. En ese tiempo la gente se despertaba con el sol, pero Hutchins era un hombre madrugador que quería estar en pie a las 4 de la madrugada, hora todavía oscura. Solucionó su problema poniendo una palanca en el número 4 para que sonara una campana cuando la manecilla llegaba a esa posición. Antes de que el mundo se volviera digital, la gente se despertaba con relojes mecánicos que tenían incorporada la función de despertador. Número 19. Los televisores que eran muebles. Los televisores no siempre fueron los delgados plasmas que se pueden colgar en la pared, como si fueran cuadros. Desde el invento de la televisión y hasta los años 60 y 70, fueron integrantes del mobiliario por derecho propio, que necesitaban su espacio y servían para poner cosas de adorno o chucherías encima. Muchos modelos de televisores de la primera etapa de la televisión tenían 4 patas, como las mesas y las sillas. La mayoría de los modelos tenían los controles de encendido y apagado, volumen, brillo y calidad de la imagen en la parte frontal, lo que aumentaba el tamaño del aparato. Un televisor de los más grandes podía pesar 50 kilos. Número 20. Los muebles de ratán. El ratán es una especie de palmera trepadora de tallo delgado y muy elástico, lo que la hace un material apto para fabricar muebles livianos, de bajo costo y de agradable apariencia. Es utilizado en mueblería como sustituto de la madera o de la caña de bambú, favorecido porque una técnica de calentado permite doblarlo y moldearlo sin tener que cortarlo. Como dato curioso, todas las especies de ratán crecen en las selvas del Viejo Mundo y no existen verdaderas especies de la planta en América. El 90% del ratán comercializado en el mundo proviene de Indonesia. Los muebles de ratán son usados desde hace siglos en jardines y patios, pero en los años 1970 se pusieron de moda también en interiores, combinados con decoraciones de plantas naturales o artificiales y con macramés. Número 21. Los macramés. El macramé es una práctica para hacer tejidos con nudos decorativos. Es un término que deriva de la voz turca, makrama, que significa nudo. Esta se originó de la palabra persa, mikrama, que tiene el mismo significado. Es una técnica oriental muy antigua en la que solo se utilizan las manos, y pueblos como persas y asirios ya poseían una gran maestría en su ejecución unos 2300 años antes de Cristo. Más tarde, los árabes aprendieron la técnica para decorar con anudados los bordes de los tapetes y la difundieron entre los europeos, que la llevaron al Nuevo Mundo. Las típicas hamacas con nudos del Caribe se confeccionaban con una técnica de macramé. En los años 1970, el macramé floreció en los hogares de todo el mundo, en adornos para paredes, con formas diversas, maceteros colgantes para plantas y otros usos.
Número 22. Fumar en hospitales, aviones, restaurantes, cines y autobuses. Actualmente sería impensable entrar con retraso en la cabina de un avión y encontrarla llena del humo emitido por los fumadores, ya instalados en sus asientos. En los años 1970, estaba permitido fumar en casi todas partes, como hospitales, restaurantes, cafés y aviones. En los pocos lugares en los que estaba prohibido fumar, la prohibición no regía porque el humo fuera dañino para el consumidor de tabaco y los fumadores pasivos, sino por el riesgo de provocar una explosión en depósitos de bombas de gas, plantas de combustible y lugares por el estilo. La legislación restringiendo los lugares para fumar se desarrolló desde los años 1980. Actualmente está en debate en el Reino Unido una ley que aspira a prohibir el consumo de tabaco a los nacidos a partir del año 2010, con el propósito de reducir la alta tasa de mortalidad relacionada con el tabaquismo. Número 23. Hacer búsquedas manuales en guías telefónicas y páginas amarillas. En la década de 1970 y anteriores, las compañías telefónicas de todo el mundo emitían un libraco, cada vez más grueso, con el directorio telefónico de una ciudad, sector o región. Si te interesaba saber el número telefónico en Ciudad de México de alguien a quien solo conocías como Luis Hernández, podías tardar bastante en dar con el indicado. Si sabías que el nombre se llamaba Luis Guadalupe Hernández y la compañía lo había registrado así en el libraco, tus posibilidades mejoraban. Igualmente, la manera de conocer las direcciones y horarios de las empresas prestatarias de servicios era haciendo una búsqueda en las páginas amarillas. Número 24. Los mapas físicos de carreteras. En la guantera de los vehículos de los años 1970, rara vez faltaba un artículo, un mapa de carreteras. Era de poca utilidad para alguien que viajaba solo, a menos que se detuviera para hacer las consultas, por lo que casi siempre el uso corría por cuenta del acompañante, que a menudo tenía problemas para leerlo y casi nunca podía doblarlo o desdoblarlo correctamente. Aún así, estas ayudas físicas para viajar existen desde la tábula peutingeriana, el mapa de carreteras del Imperio Romano, considerado el primero de la historia, que abarcaba casi toda Europa y parte de Asia. El teléfono móvil y las ayudas digitales como Google Maps volvieron obsoletos los mapas físicos. Número 25. Contestar el teléfono sin saber quién llamaba. Los teléfonos estuvieron utilizándose durante más de un siglo, sin saber quién llamaba. El aparato repicaba y obligatoriamente había que descolgar para poder saber quién estaba del otro lado de la línea. Esta limitación ocasionó muchas discusiones y rupturas que pudieron haberse evitado simplemente no atendiendo la llamada de saberse quién llamaba. Los primeros teléfonos con información útil al respecto, que aparecieron en los años 1980, no informaban el nombre del que llamaba, pero indicaban el número de procedencia de la llamada. Muchas personas tenían memorizados ciertos números claves y sabían en un momento dado si debían atender la llamada o dejarla pasar. Número 26. Los regalos de las cajas de cereales. En los años 1970, una de las expectativas de los niños era ver qué juguetito traía la caja de su cereal favorito para el desayuno. Podía ser un carrito, un silbato, una pieza para un juego de armar, una tarjeta coleccionable, un títere y muchas otras cosas más. Fue una hábil estrategia de mercadeo de los fabricantes, ya que muchos niños les decían a sus padres que compraran un determinado cereal solo pensando en los regalitos que podían venir dentro de las cajas. En verdad no eran cosas regaladas porque existía la obligación de comprar el producto para acceder al regalito, cuyo costo ya iba incluido en el precio. Número 27. No poder escuchar la música favorita por unos arañazos. La reproducción de música en formatos físicos como vinilos, cassettes y discos compactos podía verse arruinada por distintos contratiempos. Si el disco de vinilo tenía alguna raya o estaba sucio en los surcos, la aguja podía atascarse o dar saltos indeseados, con el resultado de que no era posible escuchar el tema puesto. Los cassettes podían colapsar y lanzar toda la cinta afuera, lo que obligaba a parar el reproductor y volver a enrollarla con la ayuda de un lápiz o un objeto cilíndrico. Los discos compactos igualmente eran muy delicados y cualquier daño en su superficie de reproducción podía arruinar la música. Los formatos digitales terminaron con todos estos problemas. Número 28. Llegar corriendo del colegio o del trabajo para ver el programa favorito. En los años 60 y 70, si querías ver tu programa de televisión favorito, como El Chavo del Ocho, Viaje a las Estrellas, Bonanza o El Zorro, tenías que estar frente al televisor a la hora de emisión.
Algunos programas tenían un horario de repetición, pero igual había que estar al pie del televisor a la hora anunciada para la emisión repetida. Esta limitación desapareció con la aparición de los dispositivos que permiten programar la grabación de los programas para verlos en el momento deseado. Número 29. Las visitas al videoclub. Muchos de los actuales usuarios de Netflix no conocieron el no muy lejano tiempo en el que había que ir a un videoclub a alquilar películas en cintas de Betamax o VHS. El más popular de estos videoclubs fue Blockbuster, una franquicia estadounidense que abrió en 1985 y se declaró en bancarrota en 2010 con una deuda de más de $1.000 millones. Después de ver la película había que devolver la cinta rebobinada y los recargos por las demoras en la devolución eran considerables. Número 30. No saber cómo habían salido las fotos hasta revelarlas. La fotografía analógica, de rollo o de carrete, también llamada fotografía química o fotografía tradicional, fue el estándar fotográfico por casi un siglo, desde que George Eastman inventó la cámara Kodak. Todavía en los años 1970, los fotógrafos debían poner el carrete indicado en la cámara, tomar las fotos utilizando adecuadamente el equipo y llevar el rollo al centro de revelado, con la esperanza de que las fotos salieran bien. Muchas bodas, cumpleaños y celebraciones por el estilo se quedaron sin las fotos de recuerdo por culpa de un mal fotógrafo aficionado. Número 31. Soplar el cartucho de Nintendo para que funcionara. Pocos usuarios de las populares consolas Nintendo saben que esta compañía fue fundada en 1889, en Japón, por el artesano Fusajiro Yamauchi, para vender naipes que él mismo hacía y pintaba a mano a partir de corteza de morera. En 1983 la empresa lanzó su consola NES, que produjo un duradero impacto en la industria de los videojuegos. A partir de cierto momento surgió la leyenda de que soplar los cartuchos hacía que estos funcionaran mejor. Una investigación del año 2012 concluyó que esto no solo no provocaba una mejora, sino que resultaba contraproducente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 cosas de los años 70 que ya no existen. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.